Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con las reglas de las modalidades de deducción natural, por medio de la prueba condicional. El problema nos pide justificar la validez de la inferencia, la cual se muestra en la imagen, mediante la prueba condicional. Solución. Ten en cuenta que la prueba condicional se emplea solo cuando la conclusión es una condicional. Notamos que la inferencia presenta 5 premisas y lo que aparece después del símbolo, por lo tanto, es la conclusión, siendo una condicional. Iniciaremos nuestra demostración colocando en la línea 6 el antecedente de la conclusión. A continuación deduciremos la línea 7 a partir de la línea 1 y la línea 6. Tenemos la línea 1, que es la proposición compuesta P condicional Q, y la línea 6 es la proposición compuesta negación de Q. La ley que aplicaremos recibe el nombre de modus tollens. Esta ley nos dice que si la primera premisa es una condicional y la segunda premisa niega al consecuente, se concluye en la negación del antecedente. Entonces nuestra conclusión será la negación de P. De modo que la línea 7, deducida de la línea 1 y la línea 6 mediante la regla de modus tollens, es la negación de P. Seguidamente deduciremos la línea 8 a partir de la línea 2 y la línea 7. Tenemos la línea 2, que es la proposición compuesta, la negación de P, condicional, la negación de R. Y la línea 7, que es la proposición compuesta, la negación de P. La ley que aplicaremos recibe el nombre de modus ponens. Esta ley nos dice que si la primera premisa es una condicional y la segunda premisa es el antecedente de la primera premisa, podemos concluir en el consecuente. Entonces nuestra conclusión será la negación de R. De modo que la línea 8, deducida de la línea 2 y la línea 7, mediante la ley de modus ponens, es negación de R. Luego deduciremos la línea 9 a partir de la línea 4. Tenemos la línea 4, que es la proposición compuesta, la negación de S, conjunción no R. La ley que aplicaremos recibe el nombre de Morgan. Esta ley tiene dos formas. Utilizaremos la primera. Esta ley nos dice que a partir de una proposición en conjunción negada se puede obtener la negación de cada uno de los conjuntivos, pero cambiando el conectivo a disyunción. Entonces nuestra conclusión será la negación de S, disyunción R. De modo que la línea 9, deducida de la línea 4, mediante la ley de Morgan, es la negación de S, disyunción R. Seguidamente deduciremos la línea 10 a partir de la línea 8 y la línea 9. Tenemos la línea 9, que es la proposición compuesta, la negación de S, disyunción R. Y la línea 8, que es la proposición compuesta, la negación de R. La ley que aplicaremos recibe el nombre de silogismo disyuntivo. Esta ley nos dice que si el conectivo principal de la primera premisa es una disyunción y la segunda premisa niega uno de los dos miembros, se concluye con el otro miembro. Entonces nuestra conclusión será la negación de S. De modo que la línea 10, deducida de la línea 8 y la línea 9, mediante la ley del silogismo disyuntivo, es negación de S. A continuación deduciremos la línea 11 a partir de la línea 5 y la línea 10. Tenemos la línea 5, que es la proposición compuesta T, disyunción S. Y la línea 10, que es la proposición compuesta negación de S. La ley que aplicaremos recibe el nombre de silogismo disyuntivo. Esta ley nos dice que si el conectivo principal de la primera premisa es una disyunción y la segunda premisa niega uno de los miembros, se obtiene el otro miembro. Entonces nuestra conclusión será T. De modo que la línea 11, deducida de la línea 5 y la línea 10, mediante la ley del silogismo disyuntivo, es T. Luego deduciremos la línea 12, a partir de la línea 3 y la línea 11. Tenemos la línea 3, que es la proposición compuesta T condicional R. Y la línea 11, que es la proposición simple T. La ley que aplicaremos recibe el nombre de modus ponens. Esta ley nos dice que si la primera premisa es una condicional
y la segunda premisa es el antecedente de la primera premisa, podemos concluir en el consecuente. Entonces nuestra conclusión será R. De modo que la línea 12, deducida de la línea 3 y la línea 11, mediante el modus ponens, es R. Reconocemos que R es el consecuente de la conclusión. Finalmente, unimos la línea 6 con la línea 12 mediante un condicional. De esta forma queda demostrada la validez de la inferencia.